mañana. Oremos antes de iniciar. Padre, nos presentamos delante de ti, reconociendo que tu palabra eres tú mismo, tu palabra es nuestro Señor Jesucristo, y que necesitamos tu gracia para que esta palabra que es espíritu, es espiritual, entre a morar en nuestro corazón, nos guíe, norme nuestra conducta y finalmente por nuestra fe nosotros la pongamos por obra. Para todo ello necesitamos tu gracia. En Cristo Jesús, de antemano, muchísimas gracias, Señor. Bien, estamos en la serie Rompiendo Ataduras. Ese es el tema, el nombre que le he dado a esta serie, Rompiendo Ataduras. El tema de esta conferencia lo he titulado Necesitamos menguar. Repito, el nombre de esta conferencia es Necesitamos menguar. Atienda esta verdad, por favor. El cristianismo, de acuerdo a la Biblia, en la parte experimental o práctica, es convivir en armonía, en paz, ser leal, honesto con todo semejante, ayudar, entre otras muchas acciones más. Para que usted y su servidor y todo creyente en Dios lo manifieste, se requiere poner por obra un elemento muy necesario. Se llama menguar. La razón, usted y yo, y todo hijo de Dios, toda hija de Dios, no solo en este tiempo, toda la vida, hay dentro de usted y dentro de mí disposiciones perjudiciales o disposiciones dañinas. No, yo creo que ya se dio cuenta, ¿no? A veces se predica de la cizaña y del trigo, y a veces el que lo predica ni cuenta se da que dentro de él hay cizaña y hay trigo. ¿Ya se dio cuenta usted? Ya me di cuenta. Todos tenemos cizaña y trigo. Entonces, para poder manifestar todos los rasgos, todas las características del cristianismo, uno de los elementos se llama menguar. En los textos que ya leímos, 1 Samuel 25, 9 al 13, versos 21 y 22, repito, en los textos que ya leímos o escuchamos, pregunto, ¿cómo actuó David después que le rechazaron su petición para que Nabal le diera provisiones? ¿Cómo fue la reacción de David? Conforme al carácter de Cristo, que lo describe Gálatas 5, 22 al 24, ahí está el fruto del Espíritu, pero ese es el carácter de Cristo. Respondió con amor, con paciencia, con gentileza, con control propio. ¿O cómo respondió David? Le ayudo. David respondió de acuerdo a sus pasiones de la naturaleza caída, o a las pasiones de la naturaleza caída. ¿Qué fue lo primero que manifestó aquí David? Manifestó ira o enfado muy violento. Y esto hizo que David perdiera el control de su voluntad. Porque ahí se los leí en el versículo, los dos versículos finales que leímos aquí en 1 Samuel 25, los versos 21 a 22, porque ¿cuál era el plan de David? Y no solo el plan, él ya estaba determinado. El plan de David era quitarle la vida a Nabal, a toda su familia, a todos sus empleados y todo lo que hubiera en su casa. ¿Qué pasó con David? Yo creo que hemos leído todos o escuchado mucho del testimonio de David. David era un hombre muy manso, David era un hombre perdonador. Imagínense cuántos años lo persiguió Saúl para matarlo sin que David tuviera ninguna responsabilidad. Y en todos esos años, ¿qué hizo David con Saúl? ¿Lo perdonó? Es más, tuvo una ocasión que lo pudo haber matado en una cueva. Y a su mismo ejército le dijo, no lo toquen, es el ungido de Jehová. Pero repito, en todo creyente, en todo genuino creyente, hay diversas pasiones, diversos deseos perjudiciales. Y para evitar este tipo de reacciones en usted y en mí y en cualquier creyente, en cualquier cristiano o cristiana, lo que necesita es menguar. Conocemos el desenlace de esta historia, cómo Abigail, la esposa de Nabal, intercedió ante David, se humilló, a sí misma ella dijo, yo soy la culpable, Señor, perdóname.
Le exhortó a David con argumentos justos, verdaderos. Finalmente, después de entregarle una generosa provisión a David, él determinó no hacer nada ya contra Nabal, ni lo que había pensado. El mismo David dijo: bendito sea Dios que te mandó mujer, porque hubiera derramado sangre inocente. Eso, si gusta leerlo en su casa, está en Primera de Samuel, capítulo 25, versos 23 al 35. Primera de Samuel, capítulo 25, versos 23 al 35. ¿Por qué dije todo esto? Porque en David fue algo aislado. David no era así, pero puede darse en más de una persona, en una congregación cristiana, lo que se dio en David. Pero continuando con la conferencia, vamos a sacarle más provecho a esta enseñanza que le he titulado Necesitamos menguar. Y quiero empezar con una base bíblica. La Biblia dice en Efesios 2:10, si gusta buscarlo, si no, servidor le da lectura. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 10, lo voy a leer en la versión nueva, versión internacional: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dentro de muchas de las obras buenas para las cuales usted y yo, los cristianos, cristianas verdaderos, para usted, para mí, para todo aquel que en verdad es hijo o hija de Dios, dentro de las muchas obras buenas está el exhibir cada precepto de Dios en nuestra conducta. Exhibir, mostrar cada precepto de Dios en nuestra conducta, pero también está el dar a conocer el evangelio a otros. O sea, de las sobresalientes obras buenas que el cristiano o la cristiana debe hacer. Es una orden del Señor. Solo por darle textos, no los voy a leer, pero ahí en Primera de Pedro 2:9, le dice que tú y yo fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable, dice, para proclamar las virtudes de aquel que nos salvó. O Jesús, que le dijo a sus discípulos, pero también es para nosotros, en San Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, San Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, donde Él manda a sus discípulos, y es para usted y para mí, a predicar su evangelio a todas las naciones y enseñar todas las cosas que Jesús enseñó. Entonces, dentro de las muchas buenas obras a las cuales cada hijo de Dios, cada hija de Dios está llamado, es a esto. Pero repito, sin menguar es imposible que nosotros mostremos lo que Dios, esa condición y esa exhibición de lo que Dios dice en su palabra que debemos mostrar. Ahora póngame atención, por favor. La condición que debe imperar en usted y en mí, como el pueblo de Dios, la condición que debe imperar en usted y en mí, que es de hacer el bien para que lo alcancemos a altos niveles, al agrado de Dios, vuelvo a decirlo, requiere de usted y de mí que menguemos. La palabra menguar, del vocablo griego elató tiene doble T. Su significado en nuestro idioma es disminuir, mermar, hacer menos o inferior en posición. ¿Qué significa menguar del vocablo griego elató? Disminuir, mermar, hacer menos o inferior en posición. Y ahí está el desafío para el pueblo de Dios. Ahí está. Porque su primer enemigo es el orgullo y después un montón más de justificaciones. Para darme a entender, busque de favor con su servidor la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Para darme a entender mucho mejor de que no está nada sencilla esta tarea. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. En esta versión dice: no sean egoístas. Enseguida dice aquí: no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y ahí está el gran obstáculo. ¿Quién quiere humillarse ante el prójimo viéndolo a su prójimo mejor que a uno mismo? Ahí está el primer gran problema. Porque aquí lo que
demanda Dios a través de este texto, a través del apóstol Pablo, es que cada cristiano, cada cristiana debe dar o proporcionar respeto, estimación, atención, equidad a todo prójimo. Repito, ¿qué es lo que enseña este texto a través de Pablo? Que cada hijo de Dios, cada hija de Dios debe dar, proporcionar respeto, estimación, atención y equidad a todo prójimo. Aquí póngame atención, sin pedirla para nosotros, sin pedirla para nosotros. Y aquí todavía sube más el problema. ¿Cómo que yo lo respeto y él a mí no? Por eso necesitas menguar. Por eso necesito menguar. ¿Cómo que yo le doy esto y él no me da nada? Pues necesitamos menguar, disminuir, reducir. ¿Se acuerda cuando los discípulos de Juan el Bautista llegaron y le dijeron que Jesús estaba llevando a sus discípulos? ¿Lo ha leído? Está ahí en el Evangelio de San Mateo. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe y él crezca. Para que usted sea un cristiano, una cristiana, que se vea que usted es cristiano o cristiana, para que en mí se vea el cristianismo, necesitamos empequeñecernos para que él crezca. En tanto una mujer cristiana, en tanto un hombre cristiano, sea un adolescente, un joven, un niño, un anciano, no importa la edad que sea, necesita empequeñecerse y dejar que Cristo crezca. Y Cristo no va a crecer en ningún cristiano, en ninguna cristiana, si no mengua. Vea la gran necesidad de este elemento, porque este es un elemento, un componente que necesita que todo hijo de Dios, hija de Dios, lo ponga por obra. Le pregunto, ¿cuántos de nosotros, o ustedes mujeres, no vemos a nuestro prójimo como mejor que nosotros? No me responda, solo es para ayudarle. Repito, ¿cuántos de nosotros, varones, mujeres, que estamos aquí en el auditorio en esta noche, o quienes después nos van a escuchar en internet, cuántos de nosotros, varones, mujeres, no vemos a nuestro prójimo como mejor que nosotros? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Si es tu caso, mujer, si es tu caso, varón, ¿qué necesitas? Menguar. Menguar. No hay de otra. Es que yo soy mejor que él en esto, es que yo soy... Qué bueno si eres mejor, pero tú tienes que mantenerte humilde, sencillo. Por eso es que si usted es empresario, si es profesionista, si usted le va muy bien en, no sé, la actividad que realice, usted debe cuidar su corazón, no se debe exaltar. Los que trabajamos en la iglesia, si hacemos bien el trabajo, pues gloria a Dios. Si hacemos mal el trabajo, pues nos van a dar una llamada de atención bien fuerte. ¿Por qué? Porque ya está todo para que hagamos bien la chamba en el Señor. Pero repito, si lo hacemos bien, no tenemos por qué jactarnos, sino obedecer a lo que dice la Biblia. Mira a tu prójimo como mejor que tú. Pero veamos otro texto que tiene un desafío más fuerte y que necesitamos vivirlo. ¿Por qué? Porque es un mandato de Jesús. Por favor, acompáñeme al Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 27, 28. Créanme, el cristianismo es de desafío en desafío. Y se puede, claro que se puede, porque no es en tus fuerzas ni en las mías, es en el poder del Espíritu Santo. San Lucas, capítulo 6, por favor. Versículo 27 y versículo 28. Espero ya lo tenga usted delante de su vista. Aquí está hablando nuestro amado Jesús. Dice San Lucas 6:27, pero a vosotros, es decir, a ustedes, ¿qué dice Jesús? Los que oís. ¿Qué quiere decir aquí los que oís? Los que me están atendiendo, los que me están escuchando, es lo que dice aquí Jesús. ¿Qué dice? Os digo. ¿Qué es os digo? Te doy una orden. ¿Cuál es la orden? Amad a vuestros enemigos. ¿Qué quiere decir amar? Quiere decir hazle el bien y de la mejor manera. Hazle el bien y de la mejor manera.
¿Cómo dice enseguida? A vuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Pues los que están en contra de ti, los que están en contra de mí, los que hablan mal de ti o de mí, los que nos hacen la vida pesada, los que no nos pueden ver ni en pintura. Esos son nuestros enemigos. Y enseguida dice Jesús, haced bien. Vean lo que Jesús nos pide, hacer bien. ¿Qué es hacer bien? Mostrar con actos, de buena gana o con gusto. Repito, ¿qué es hacer bien? Mostrar con actos, de buena gana o con gusto. Y vea que dice Jesús, a quienes tenemos que hacer, mostrar con actos de buena gana o con gusto. ¿A quienes dice el verso 27? A los que os aborrecen. ¿Qué quiere decir aquí? A los que los aborrecen, a los que tienen sentimientos malos, injustificables contra nosotros. Eso quiere decir aborrecen. A los que tienen ¿qué? Sentimientos malos, injustificables contra nosotros. Hay gente que nos aborrece por envidia. ¿Sabía usted? Si no lo sabía, ya lo sabe. Hay gente que se acerca con nosotros y me dice, me caes mal porque todo lo que haces te sale bien. Y uno le dice, ¿y qué culpa tengo? O sea, hay pastores que hablan mal de ellos y me preguntan, oye Arturo, ¿y yo qué hice para que yo les caiga mal? Y yo les digo, nada, pastor. Pero simplemente la gente que nos aborrece. Pero la Biblia que dice que les hagamos bien. Créanme, iglesia, créanme, hijos de Dios, ser cristianos no es fácil, ser cristianos no es fácil, no es nada fácil. Pero este es un termómetro. Toda esta serie de enseñanzas de rompiendo ataduras es un termómetro para darnos cuenta usted y yo si realmente nos habita Cristo, si realmente nos habita el Espíritu Santo, porque en cada conferencia Dios nos está desafiando a mostrar el carácter de Cristo en nuestra conducta. ¿Y qué dice el versículo 28? Todavía más desafío. Lucas 6, 28, ¿qué dice? Bendecid a los que os maldicen. Esa palabra bendecid quiere decir hablar bien de. Hablar bien de. ¿Qué dice? Los que los maldicen. Aquí la palabra maldicen de un vocablo griego quiere decir los que hacen oraciones en contra de nosotros. Los que hacen oraciones en contra de nosotros, o los que nos desean el mal, los que nos desean el mal. ¿Y qué dice Jesús? Habla bien de ellos. Pero todavía dice algo más, el versículo 28. Y orad por los que os calumnian. Wow. ¿Qué dice Jesús? Que oremos. ¿Qué quiere decir que oremos? Que roguemos, que pidamos a Dios por quienes nos calumnian, es decir, nos insultan, nos ultrajan, nos acusan falsamente. Eso quiere decir calumniar, insultar, ultrajar, acusar falsamente. Lo que Jesús nos pide aquí a los cristianos, ¿está fácil? No se oye ni el vuelo de un zancudo ahorita aquí. Aquí es donde se ve si realmente somos cristianos. ¿Cómo logro yo amarte a ti aunque hables mal de mí? Por decirlo así. ¿Cómo? Menguando. ¿Cómo? Menguando, o sea, no hay de otra. Ay, pastor, fíjese que aquí no le entendí. ¿Me puede echar otra mano? ¿Cómo es que digo, hoy otra vez? No digo, perdón, otra vez. No. ¿Cómo te ayudo? De buena gana. Menguando. O sea, esto tiene aplicación en todos los ámbitos. ¿Cómo un papá, una mamá puede soportar a sus hijos? Menguando en todo lo que tenga que reducirse, disminuirse. Conocimos mi esposa y yo unos pastores, no sabemos a dónde están ahorita, se fueron. Pero a mi esposa le decía, la esposa del pastor, le decía, ay, mira, mis hijos cuando estaban chiquitos, me los quería comer a besos. Ahora que están grandes, yo digo, ¿cómo no me los comí? ¿Sí me entendió?
No, es que los papás dicen, ay, son insoportables porque son bebés. Llegan a niños, a niñas. Ay, es que son insoportables porque son niñas, niños. Llegan a adolescentes. Es que son insoportables porque son adolescentes. Llegan a jóvenes. Son insoportables todo el tiempo. ¿Cómo es que los puede uno soportar? ¿Cómo es que puede uno aguantar esos corajotes que te ponen el hígado verde? Menguando. Y de ti sale amor para ellos, palabras amables, paciencia, bueno, todo. Y como se lo dije hace unos minutos atrás, se lo voy a decir un poquito más adelante, no es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas. Y ahí la gran bendición de ser hijos de Dios, hijas de Dios, porque toda la obra de ser padre, madre, en todos nuestros deberes, no es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo, nada más hay que creer. Todo esto lo que nos predica el Señor, que está en la Biblia, lo respalda la Biblia, por eso se los comparto, no nos lleva a otra cosa más que cada día asemejarnos más a Jesús, asemejarnos más a Jesús, asemejarnos más a Jesús. Pero dándole más orientación sobre estos textos de Lucas 6, 27, 28, Cristo nos dejó estos mandamientos a usted y a mí como su pueblo, como su iglesia, que en la práctica implica esto, incluye esto, que con todo semejante difícil debemos proporcionarle toda clase de bienes, empezando por hablar bien de ellos, aunque ellos hablen mal de nosotros. Que cuando tengamos una charla con estas personas que son difíciles, no respondamos conforme a sus dichos o acciones para no ser como ellos. Pero algo más todavía que el Señor Jesús nos enseña en estos textos es que usted y yo, lo que Dios nos demanda es que aunque ellos hagan cosas que nos lastimen, aunque ellas nos hagan cosas que nos ofendan, nosotros hacia ellos debemos tener palabras amables, amistosas, rogando a Dios, perdonando el mal que nos hacen y todavía decirle, Señor, perdónales para que no les vaya a pasar nada. Además, guárdales, que no sufran ninguna consecuencia. Todo esto, a grandes rasgos, es lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, le dice a sus seguidores en San Lucas capítulo 6, versículos 27, 28. Ahora, de lo que dice aquí San Lucas 6, 27, 28, no levante su mano. ¿Cuántos, cuántas estamos reprobados en lo que el Señor nos pide aquí? No levante su mano. ¿Cuántos, cuántas estamos reprobados en lo que el Señor Jesús nos pide aquí? Si usted está reprobada, si está reprobado, si es mi caso, ¿qué necesitamos? Menguar. Es todo, ese es el remedio. Ay, pero es que, bueno, yo le animo, quite eso, crucifique eso, crucifique toda justificación, toda. De otra manera, no se puede quitar todo lo que está dentro de nosotros que no ayuda en nada para que Jesús trabaje en nuestro corazón. Escucha esta verdad. Menguar exige actos concretos de fe, es decir, una actitud firme de rechazo o negación contra todo lo que nos pide el viejo hombre. Lo vuelvo a decir, menguar exige actos concretos de fe. Aquí no hay de que te ato, aquí no hay de que te rechazo, no. Aquí es fe, repito, menguar exige actos concretos de fe, es decir, una actitud firme, una disposición firme de rechazo o negación contra todo lo que nos pide el viejo hombre. Le doy un texto que habla claramente de esto, Romanos capítulo 6, versículo 6. Ahí habla clarísimamente sobre el comentario que le hice. En la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 6. Hice el estudio en la Reina Valera y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La palabra sabiendo es que tú y yo como hijos de Dios, hijas de Él, ya estamos enterados. Sabiendo es ya tengo el conocimiento. A ver, ¿qué conocimiento tenemos tú y yo? Que nuestro viejo hombre, ¿qué quiere decir nuestro viejo hombre? Nuestro anterior estado espiritual
con todos sus viejos hábitos y apetitos. Eso quiere decir nuestro viejo hombre, nuestro anterior estado espiritual, con todos sus viejos y hábitos y apetitos, que dice, fue crucificado. La palabra crucificado aquí quiere decir abolido, suprimido legalmente o despojado su señorío. Repito, aquí la palabra crucificado quiere decir abolido, suprimido legalmente o despojado de su señorío. Juntamente con él es con Cristo. Pero sigo enseñándole. Aquí dice el verso 6, para que el cuerpo del pecado. El cuerpo del pecado aquí significa el ser humano completo, que es donde se exterioriza todo pecado. El ser humano completo, que es donde se exterioriza todo pecado. Sigo enseñándole de acuerdo al verso 6. Dice, sea destruido, del vocablo griego katargeo con K. Sea destruido, vocablo griego katargeo con K. Esta expresión griega quiere decir hacer inactivo o hecho inoperante, hacer inactivo o hecho inoperante. ¿Con respecto a quién? Al pecado. Entonces, cuando Romanos 6:6 lo metes en tu corazón, ahí lo dejas, que se arraigue. Entonces, cuando esto lo haces tú, cuando esto lo hago yo, ¿qué va a suceder espiritualmente? Que tú y yo, con toda situación adversa que nos encontremos, del tipo que sea, nuestro anterior estado espiritual ya no nos va a gobernar, ya no nos va a dominar. En tu cuerpo y en el mío ya no se va a expresar más ningún pecado, ninguna transgresión, ya no. ¿Por qué? Porque ya fue hecho inactivo, ya fue hecho inoperante, ya no es más nuestro Señor la condición antigua, ya no es más. Pero ¿qué necesitamos? Romanos 6:6, meterlo en tu corazón y arraigarte. Te estoy dando textos que ayudan a un buen cristiano, a una buena cristiana, a dejar atrás el dominio que tenía sobre él o sobre ella de su naturaleza caída. Pero leamos más textos aquí mismo que dice Romanos capítulo 6 versículos 11 al versículo 13, porque aquí nos da más orientación bíblica para que tú y yo menguemos. Te recuerdo, el menguar no es en tus ideas, no es en mis ideas, ni en las ideas de ninguna asociación religiosa, es en lo que dice la Biblia. Toda nuestra limpieza, toda nuestra purificación, toda nuestra transformación está en la Biblia. Leamos, si gusta, Romanos 6, 11 al 13. Lo voy a hacer en la versión Nueva Traducción Viviente. En esta versión dice así también ustedes, le dice a los cristianos Pablo de Roma, deberían considerarse muertos, ahí está, al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Versículo 12, no permitan, es otro mandamiento imperativo para menguar, que el pecado controle la manera en que viven. Otra expresión imperativa que dice aquí, no caigan ante los deseos pecaminosos. Verso 13, no dejen, otra expresión imperativo, que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, otra orden, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo, otra orden, como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Si me fue siguiendo con atención, y mucho mejor aún, si usted puso sus ojos ahí y su corazón, usted capturó claramente lo que enseñan estos versículos 11 al 13. ¿Para qué? Para menguar. Si usted verdaderamente quiere ser una mujer, quiere ser un varón que honre, que agrade a Dios, necesita usted, con estos textos, más los que ya le leí, más otros más que están en la Biblia, ahí en Efesios 4 dice que nos despojemos de todo aquello que es corrupto. Entonces usted y yo tendremos un corazón cada vez más para Cristo, un corazón más vacío de nosotros, un corazón que va a estar rechazando y rechazando y rechazando todo lo que tenía que ver con nuestra anterior condición. Por darle una
una idea más amplia todavía de lo que leí ahorita en Romanos 6, 11 al 13, lo que aquí está enseñando es que cada hijo de Dios, cada hija de Dios debe estar despierto espiritualmente. Despierto espiritualmente. Para que toda transgresión que antes nos o les controlaba ya no vuelva a dominarnos. Repito, a grandes rasgos, ¿qué enseña Romanos 6, 11 al 13? Si tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, también tu servidor, necesitamos estar despiertos espiritualmente. ¿Qué es estar despierto espiritualmente? Tú y yo sabemos cuando vamos a violar la ley de Dios. Tú y yo sabemos cuando vamos a violar un mandamiento de Dios. Eso es estar despiertos. ¿Qué ocupas tú? Corre a la Biblia. Olvídate de tus palabras. No, olvídate. Ay, estos ojos se van para allá. Ay, esta boca volvió a decir esto. Ay, no sé qué hacer con mi corazón. No. Eso no sirve para nada. Y eso ofende a Dios. Cuando tu servidor tiene luchas, dependiendo de las luchas, vengo a la Biblia. Por ejemplo, Romanos 6 es un capítulo que lo leo constantemente. Hay veces que por alguna razón voy a viajar, ya estoy en mi transporte donde voy a viajar. Imagínate, una ocasión tuve que salir de urgencia de Guadalajara a la Ciudad de México y de la noche a la mañana me consiguieron un boleto de avión y bueno, me tienen mucho afecto por mí las personas que me pagaron el boleto de avión, así es que me consiguieron un boleto de avión VIP. No sé si has volado en avión, sabe lo que estoy diciendo. En los boletos VIP solo va gente de billetes, pero las personas que me lo pagaron me dijeron, no, es que te queremos bendecir, Arturo. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? No por presumir dónde iba yo en el avión. Porque a mi lado iba una señora y se veía de mucha lana y estaba joven. Y entonces, antes que despegar el avión, me volteó a ver y me dijo, buenos días, señor, buenos días, señora. Yo tenía ventanilla y dije, señora, porque el marido iba de este lado. No sé por qué no pidió asiento el marido ahí junto a ella, pero bueno, llevaba vestido. ¿Qué hizo esta señora? Aventó el vestido y me cubrió el pantalón. Y yo la quedé viendo. Ay, perdón, no me di cuenta. Pero apenas despegó el avión me volvió a tirar el vestido y yo empecé a orar, Señor, ayúdame. El vuelo dura 50 minutos, pero dije, no, en 50 minutos van a pasar muchas cosas. Así es que ahí fui orando, trayendo a mi mente Romanos capítulo 6, porque es así como se gana la victoria. No es con palabras, es con textos bíblicos, en convicción, orando sí, pidiendo la ayuda de Dios. Y así, en todo el vuelo, lo que hice fue menguar el Arturo López malo que hay dentro de mí. Ahí se fue, menguando. En cuanto aterrizó el avión, como no te dejan salir de tu lugar, si no te corresponde, gracias a Dios la señora venía a mi lado derecho, ella bajó primero. Y cuando llegó se me van los nombres de los que trabajan en los aviones, me dijo, señor, ¿ya puede salir? Sí, le dije ahorita. Quería que la señora saliera del avión. Y ya salió, después ya salí yo. ¿Cómo es que yo pude? ¿Cómo? Si mi carne me pide otra cosa. ¿Así? Menguando. Amados, menguar requiere actos fortalecidos en lo que dicen las Escrituras para lograrlo. Te lo repito, menguar requiere, es necesario actos fortalecidos en lo que dicen las Escrituras para lograrlo. No se puede así. Mira, el asunto de la iglesia de hoy es que mucha gente no toma en serio lo que los siervos de Dios predicamos. Ese es el problema número uno. Y otros que vienen de otras congregaciones mal enseñados y siguen con sus malas enseñanzas. Yo te animo, si es tu caso, quita tus doctrinas falsas, quita tus enseñanzas falsas. Te estoy predicando la verdad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Para ayudarte. Entonces, menguar requiere actos fortalecidos en lo que dicen las Escrituras para lograrlo. Te lo dije hace unos minutos atrás, te lo digo ahora. En Cristo ya no somos los impotentes cautivos del pecado. ¿Me oíste? Si no me oíste, te lo vuelvo a decir con todo respeto y cariño. En Cristo ya no somos los impotentes cautivos del pecado. Para darme a entender, voy a leerte estos textos.
Romanos capítulo 7, versículos 15 al 20. Romanos capítulo 7, versos 15 al 20. Lo voy a leer en la Reina Valera. Aquí el apóstol Pablo, usando su testimonio cuando todavía no alcanzaba madurez. Y Pablo dice de sí mismo en Romanos 7, 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera, dice Pablo, que ya no soy quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Te lo vuelvo a decir, en Cristo ya no somos los impotentes cautivos del pecado. Ya no. Después de tú y mi nacimiento nuevo, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos dan la capacidad para vencer. Te lo vuelvo a decir, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos dan la capacidad para vencer. Romanos capítulo 8, verso 2. Romanos capítulo 8, verso 2. Te lo leo también en la versión Reina Valera. Dice aquí Pablo, inspirado obviamente por el Señor, porque ¿qué dice? La ley. ¿Qué es una ley? Algo que no se quiebra, algo que se mantiene firme. Leo nuevamente el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que dice aquí, me ha librado. ¿De qué? De la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, me ha sacado, me ha echado fuera de la ley del pecado y de la muerte. Cuando no éramos cristianos, cuando no éramos cristianas, ¿qué hacía el pecado con usted y conmigo? Lo que quería. Si tu pecado o mi pecado era el alcoholismo, ¿podíamos dejar de consumir alcohol? Imposible. Si tu pecado y el mío era decir mentiras, ¿podíamos dejar de decir mentiras? Imposible. Y lo que usted guste y mande, no se podía. Nos amenazaban, lo vuelves a hacer y te corro de la casa. Pues lo volvíamos a hacer. ¿O no era así? Debíamos harta lana y nos seguíamos endeudando porque el pecado nos tenía bien agarrados. Pero en Cristo Jesús ya no es así. De las grandes bendiciones, beneficios que nos da Dios por su pura gracia en Cristo Jesús. Y por todo lo que dije anteriormente, el cristianismo se vive o se manifiesta en el poder del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas. Lo vuelvo a decir, el cristianismo, es decir, el estilo de vida conforme Dios ya lo determinó en Cristo, el cristianismo se vive o se manifiesta en el poder del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas. Este es otro paso que si tú no vives el Evangelio, necesitas meterlo a tu corazón, necesitas creerlo, porque el cristianismo no se puede actuar, no se puede. A lo mejor lo podrás actuar un par de horas, una que otra ocasión que vienes a la congregación, pero después sale lo tuyo, sale lo mío. ¿Cómo es que se mantiene uno caminando en obediencia a Dios? Cuando uno cree que el cristianismo es únicamente real en el poder, en la capacidad, en el empoderamiento que da el Espíritu Santo. Solamente. El cristianismo es bien sencillo. Solamente acéptalo por la fe, créelo, recíbelo. Punto. No hay de otra. Ni te vas a esforzar, ni te vas a estresar, nada. Por eso es que su servidor, de los años que llevo predicándole a esta congregación, siempre les he dicho, ponga sus ojos en la Biblia, créale lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra de Dios se hace verdadera, se hace real, pero cuando la creemos, el que la hace real es el que le vengo mencionando ahorita. Se llama Espíritu Santo. ¿Por qué Él? Así lo determinó Dios. Jesús dijo, yo me voy, pero voy a pedir al Padre que mande otro consolador. Y consolador quiere decir otro igual que yo. ¿Y quién es otro igual que Jesús? El Espíritu Santo. No hay otro. Por eso Pablo escribió que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Libertad.
Todos esos textos, váyalo metiendo a su corazón. Si usted va reteniendo todo lo que Dios nos está predicando esta noche, para usted va a ser bien fácil menguar. Bien sencillo, sin ningún problema. Usted va a empezar a negarse, va a empezar a mermar su carácter natural caído, va a empezar a disminuir en todo aquello donde usted afloraba todavía muchas cosas de la naturaleza caída, va a empezar a menguar, a disminuir. Usted va a ser otro hombre, usted va a ser otra mujer. ¿Cuántos quieren ser así? Concluyo esta conferencia. Todo cristiano, toda cristiana, a eso fuimos llamados, a cerrarle el paso a todo lo que nos pidan. Nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras pasiones que son conforme a las disposiciones malas. Repito, todo cristiano, toda cristiana fue llamado, es un mandamiento de Dios, a cerrarle el paso a todo lo que nos pidan nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras pasiones que son conforme a las disposiciones malas. Y a la vez dejar a Cristo, su obra, sus mandamientos para que nos gobiernen. Repito, y a la vez dejar a Cristo, su obra y sus mandamientos para que nos gobierne. Y si esto hacemos usted y yo, es la única manera, porque no hay otra, en que verdaderamente vamos a menguar o vamos a hacer disminuir de manera eficaz todo lo malo que tenemos dentro. Todo. Si no lo sabía, le aviso, lo malo va a seguir con usted hasta el día de su muerte. Lo malo va a seguir en mí hasta el día de mi muerte. O sea, los pecados que usted tiene y que usted sabe cuáles son, como yo sé cuáles son los míos, no nos van a dejar hasta que nos echen 3 metros bajo tierra. De una vez le aviso. O sea, su hombre malo y el mío no va a cambiar. Hay gente que dice, bueno, ¿qué no siendo cristiano ya cambia? Sí, pero si vas haciendo todo lo que el Señor te va enseñando. Pero si no lo haces, casi ni se nota el cristianismo. A lo mejor nació de nuevo, a lo mejor si es una mujer, un varón nacido de nuevo, pero no se nota, no es notorio, no lo exhibe. ¿Por qué? Porque no hace nada de lo que Dios en su misericordia nos enseña cada vez que nos reunimos, sea en esta congregación o en la congregación donde se predique su palabra, donde Él se manifieste. Concluyo, la serie se llama Rompiendo Ataduras. Si usted es un varón, una mujer, está aquí en este lugar y de todo lo que usted escuchó, porque los textos que Dios me dio fue para ponernos a pensar, para darnos cuenta de nuestra condición. Si usted y yo nos damos cuenta, no, pues a mí todavía prácticamente sigo siendo el mismo varón, la misma mujer, no hay cambios. Bueno, esta serie ¿para qué es? Para hacer pedazos todo aquello que todavía está dentro de nosotros, de nuestra condición anterior, y a la vez para detener o que ya no continúe esa condición. ¿Y esto por qué es? Porque estamos sujetos, atados a nuestra condición pasada, y esta no nos permite ni entender, ni aceptar, ni hacer lo que dice Dios. Eso quiere decir romper ataduras. Si gusta ponerse de pie, si no, así como está sentado, oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Tu amor que nunca se va a acabar, tu paciencia que nunca se va a acabar. Si usted es un varón o una mujer que ha pensado alguna vez, es que yo creo que Dios ya se cansó de mí, es que yo creo que Dios ya no me ama. No, quita eso de tu mente. Quítalo, por favor. No, Dios te ama tal como eres, así como a mí. Aunque le fallemos 1.000.000 de veces, Él nos sigue amando igual, sigue siendo paciente. Así como lo cantábamos hace un momento atrás. Entonces, con más convicción, con una mente sin condenación. Estas enseñanzas no son para condenar a nadie. Sin una mente sin condenación, porque eso es muy importante, vayamos con corazón bueno, con corazón sincero, y le digamos: Padre, escuché tu palabra, y sí, me doy cuenta de qué bendición es menguar o disminuir o
o reducir todo lo que todavía hay dentro de mí y que corresponde a mi anterior condición espiritual. Pero usted si determina, porque el cristianismo es libertad, el cristianismo usted decide, nadie le va a obligar. Usted decide ser una mujer, un varón que quiere reducir todo lo que todavía lo gobierna, domina de su anterior condición. Solo dígale al Señor: Padre, por favor, en el nombre de Jesús te ruego que me ayudes. Y usted sabe en qué aspecto, usted sabe en qué áreas. Usted puede decirle: Señor, ayúdame aquí con mis ojitos, ayúdame aquí, Señor, con mi boquita, ayúdame, Señor, aquí con mi mente, dejo que entren muchas cosas sucias. Señor, ayúdame en este deseo, en esta pasión. Señor, por favor, ayúdame. Si usted está orando como su servidor con sinceridad, créame, todo lo que pedimos a Dios con sinceridad y que está de acuerdo a su voluntad, Dios lo oye. Es decir, Dios va a obrar. Créame, Dios va a obrar. Lo único que Dios te pide a ti y a mí es sinceridad. Es decir, sí, Señor, ya no quiero ser el mismo hombre, ya no quiero ser la misma mujer, porque lo que has hecho por mí es digno de que yo te honre a ti. Es digno de que yo te dé gloria a ti con mi vida, Señor. Así es que te agradezco por escuchar mi oración y te agradezco, Señor, porque sé que hay una respuesta ya para mí. De antemano, muchas gracias por todo lo que vas a hacer y también gracias por la enseñanza que me diste esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Pues ahí está la enseñanza, amados, amadas. Espero haya sido de bendición para su alma. Si en algo más le podemos servir, aquí estamos todavía un rato más. Y si necesita retirarse, que llegue bien a casita y que tenga una excelente noche.